Explicaremos los formatos digitales y el procedimiento de prefiltro de proyectos. En realidad, ese primer procedimiento de prefiltro que presenta el Fondo Mi Vivienda es el paso previo para poder realizar el de certificación, el cual ya estábamos acostumbrados, solamente que ahora se han agregado algunos componentes. En primer lugar, el formato uno, que de todas maneras hay que llenar, pues puedes realizarlo a través de la información de la ficha RUC. La ficha RUC te da todos los datos que se requieren desde este punto hasta acá. Esos tres de acá, estos tres campos se llenan o está en la información en la partida registral del desarrollador. Sin embargo, en la ficha RUC tú vas a encontrar este dato y este no. En realidad este central no, pero se va a llenar a través de, bueno, acá hay unos desplegables en el caso de los datos fijos, como son las oficinas centrales o las provincias o los distritos. Esperamos en un tiempo no muy largo contar con la posibilidad que ya el Fondo de Mi Vivienda tenga un convenio con SUNAT y SUNAR, de tal manera que teniendo ese dato y este es decir, el número de la partida registral del desarrollador y su RUC, pues todo esto se llene sin mayores inconvenientes. Es cierto que en el caso de las empresas SAC, podría ser que tengan una serie de socios que no estén necesariamente en la partida registral, sino que estén en algún acta posterior. Entonces, de todas maneras, igual siempre va a ser inevitable revisar este punto, ¿no? Igual es declaración jurada, ¿no? Sea como sea. Además, tenemos en el formato uno la tercera parte, que son los certificados AENOR previamente que ha obtenido el proyecto, porque pudiera ser que sea recertificación. Luego, esta parte refiere sí a la información del proyecto. Estas líneas o esas dos líneas para llenar conectan con lo que se pretende hacer, porque hay que tomar en cuenta que el prefiltro está relacionado a la ubicación y a los problemas que podrían haber surgido. Ahora, propiamente sobre la ubicación tenemos todo este lado de acá. Vamos a marcarlo esto. Todo este lado de acá. Llenas, pues ya habías llenado la calle, la manzana, lote, sublote, la numeración, el interior. La ubicación, si hay en el sentido centro poblado, el ubigeo se debería llenar solo, por algo está congelada esta celda. Luego la región, la cual te conduce a las provincias de esa región y lo cual te conduce a los distritos de esa provincia. Probablemente también estén los datos que también ya indirectamente ya se están llenando, que son la cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante. Luego acá tenemos los datos propiamente de las coordenadas en UTM y el centroide, la altitud del centroide. Con esto se va a conectar y se va a correlacionar con la elegibilidad por distancia y por población. Ustedes saben que el Fondo de Vivienda tiene un criterio, en este caso, bueno, se ha llenado por defecto, no es elegible porque no está lleno, pero acá hay dos datos importantes, las zonas climáticas ya van a llenarse sin mayor inconveniente, tanto en la que se encuentra en este momento en la norma M110 como la que utiliza el Fondo Mi Vivienda, que es una de Martín Visser, un tanto modificada por quien les habla. Bueno, la partida registral del predio, esta es la parte netamente, digamos, legal respecto al predio en sí, y el plano de ubicación en KMZ, que acá va a ir, en realidad también se tiene que poner el enlace a ese plano, porque eso es importante, porque lo que pretende el fondo es tener pues un mapeo de todos sus proyectos con los datos registrales, de tal manera que pueda de manera directa contar con esa información. Luego, ¿qué es lo que tenemos? El formato 2 y el formato 3. ¿Cuál es la diferencia entre el formato 2 y formato 3? El formato 2 está previsto básicamente para aquellos proyectos que se encuentran en zonas un poco más alejadas, menos consolidadas. Por eso le denominan zonas rurales o de expansión urbana. Y el 3, como vamos a ver más adelante, en zonas netamente urbanas. Y aunque comparten en común el concepto de expansión urbana, hay que diferenciar, y aunque esto es
muy cualitativo, porque no hay un indicador total y absolutamente objetivo que desglose uno de otro. Habría que entender que lo natural es que, por ejemplo, proyectos como en el centro de Lima, Miraflores, San Isidro, lugares donde obviamente ya no hay expansión urbana, de hecho es el formato 3, y aquellos que, por ejemplo, pueden ser en zonas que entran en duda, o por ejemplo, incluso Cieneguilla, por ejemplo, pueden haber zonas donde recién se les ha otorgado, por ejemplo, quizás zonificación, no lo sé, o incluso en Punta Hermosa. Entonces, eso sí llenarían la 2. Ahora, cuando estás en duda, pues yo he conocido un caso donde estaba en Ica, en una zona que, obviamente, Ica, pero está casi en el borde de la ciudad, entonces se llenó el 2 y el 3. Pero bueno, expliquemos en qué consiste o qué hay en el formato 2 y 3. Bueno, es bastante directa la información. Se supone que la idea es que la mayoría se diga que no, excepto aquel que dice que cuenta con el acceso a infraestructura, bueno, pero los demás debieran de manera ideal ser no. Ahora, la intención es que se ubique en estos mapas, el 4.1, 5.1 y así sucesivamente, donde esté el proyecto y ver que no se superponga con cualquiera de los casos que aquí se prevén. Igual en el formato 3 se llena una declaración jurada y otra información que no debería ser problema tenerla, que son ficha registral del predio, certificado de parámetros o en ese caso no sé si tanto zonificación y vías, que es menos común en zonas más consolidadas, pero pudiera ser el caso que lo tengas o que sea totalmente necesario. Lo que se trata es de determinar que no sea una zona de alto riesgo, ¿no? Que no sea una zona de riesgo no mitigable. Esa es un poco la idea. Y de alguna manera repite algunos de los ítems, solamente que en el formato 3 es un poco más simple, tiene 9 criterios, el 2 tiene 11, pero que a la hora de presentar el proyecto o la información para el prefiltro, que es previo a la certificación, pues como ves, llenas 11 o 9 criterios dependiendo del caso y presentas tal como hemos conversado en las jornadas UTM, en Google Earth y en Google Maps, y pues el formato uno, que es este, el que está acá, la ficha RUC de la empresa, que como saben, de alguna manera sirve para corroborar. Cuando tú pides el acceso a de SUNAT del RUC, te aparece una buena parte de la información, pero no todo. Hubiese sido ideal también que pidan la partida registral de la empresa, bueno, hasta que el Fondo de Vivienda tenga convenio con SUNARP y con SUNAT, pues yo creo que eso sería lo ideal, pero bueno, no lo ponen, yo les sugiero que lo adjunten. Formato 2 o formato 3 va a depender lo que les dije anteriormente y el informe diagnóstico que tiene toda esta información que aquí te van pidiendo, determinar que no se cuente con una superposición respecto a la base de datos de lista del patrimonio mundial, determinar que no se superponga con alguna zona arqueológica y o de conflictos sociales, ¿no? Entonces, eso es un informe que se presenta, bueno, con su respectivo índice, no es complejo de hacer, pero es necesario y pues tiene también su tiempo de revisión, no está establecido en el procedimiento, al menos no lo he encontrado. Entonces, de todas maneras, vas a tener que hacer, te sugiero que pues pongas manos a la obra. Gracias.